Crítica literaria 1, texto y contexto. Antes de aludir a las diferencias entre escritor y crítico, es pertinente decir que la crítica literaria es una disciplina que se ocupa de desentrañar la naturaleza, constitución y desarrollo de la literatura, sin pretensión de verdad absoluta. Procede mediante la reflexión, la argumentación y las diversas conexiones que se pueden realizar de los elementos de una obra, su origen y contexto. Con ellas se construyen explicaciones y críticas respecto al texto literario, identificando y destacando diversos elementos que ponen en evidencia tanto al crítico como al escritor. En primera instancia, se debe destacar que crítico y escritor se diferencian en la sustancia de su actividad, mientras el escritor, de acuerdo con la definición de la editorial Imperia, es todo aquel que se enfrenta a un papel en blanco e intenta reflejar la realidad, la fantasía o el deseo. El oficio de crítico literario es emitir un juicio acerca del resultado de la actividad del escritor. La tarea del uno es la materia del otro. El trabajo del escritor es el objeto del estudio del crítico. Sin escrito no hay crítico, aunque sin crítico sí puede existir escritor. Podemos asumir como una simple hipótesis que el trabajo del crítico literario puede enriquecer a los escritores. Sin embargo, no es tarea fácil, como lo dice Todorov. Ya sabe usted qué difícil es escuchar un reproche que le hagan los demás. Esto, sobre todo cuando el autor vive y el crítico por su parte hace explícitos aspectos de su obra o de la creación artística que merezca una mirada especialmente profunda o que a través de su trabajo divulgue el mensaje u otra consideración de la cual se pueda o deba retomar. Sin embargo, no hay forma de demostrar que el acto de escribir requiera de los aportes de la crítica. Máxime, cuando es común el poco aprecio de los escritores por los críticos, sobre todo en la actualidad. La crítica es diálogo constante, es el encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en la cual ninguna tiene un privilegio sobre la otra. Con esto se indica que tanto lo que dice el autor como el crítico es aceptado y valorado desde su perspectiva. Al respecto, también Todorov menciona que tanto el escritor como el crítico guardan sus distancias y se reconocen uno al otro en la otredad cultural, por ello saben vivir mejor la otredad personal. Ahora bien, la crítica dialógica habla no acerca de las obras, sino a las obras o con las obras. Por ello se niega a eliminar cualquiera de las dos voces, aun siendo conscientes de que el texto del escritor está cerrado, mientras el texto del crítico está abierto. Es por eso que debe darse el diálogo con una visión de verdad como horizonte y principio regulador, esto en palabras de Bakhtin. Gerard Genette, por su parte, hace una diferencia sustancial entre uno y otro. Mientras el objeto del trabajo del escritor es el universo, el del crítico es la obra literaria. Sin embargo, esta interpretación de carácter restrictivo puede generar una concepción simplista sobre la forma en que se debe abordar la crítica, porque aludiría a que mientras el escritor tiene ante sí un campo de acción múltiple, inexplorado, rico, variado e ilimitado, la actividad del crítico se debe limitar a la exegética de la estructura del texto. Sin embargo, y siguiendo a Todorov, en este sentido tenemos lo siguiente. El trabajo del escritor no parte de cero. Su trabajo también parte de otras obras y otras ideas previas, por lo que en su tarea tiene también referencias que lo condicionan. El trabajo del crítico implica no solo evaluar un texto, sino que invoca otros conocimientos, intenciones y reflexiones existentes más allá del texto estudiado, y por ello él también, a través de su trabajo, interroga al universo. De este modo, escritor y crítico tienen ante sí la posibilidad de reflexionar acerca de la vida, de interrogar el universo, y aunque el segundo tiene como materia prima esencial una específica obra, que es su marco de referencia, no se podrá ni deberá limitar a un ejercicio de evaluación del texto como si fuese un hecho aislado de su cosmovisión. Dice Todorov al respecto: la crítica puede y debe acordarse de que es también búsqueda de verdad y valores.
El tipo de verdad al que accede la crítica y la literatura es de la misma índole. La verdad de las cosas, más que de la de los hechos, la verdad es de descubrimiento y no la verdad de la adecuación. En consecuencia, pensamos que si ambas actividades son creativas y apelan a los conocimientos, intuiciones, técnicas, convicciones, entre otras, y de cada uno, pues ambos se expresan en la forma de escritores. El trabajo del primero sin duda tiene por objeto recrear el mundo, interrogarlo, exponerlo. El segundo, el de reflexionar si esa obra tiene mérito, por la cual apelará a evaluar su valor en términos estéticos, la forma en que se relaciona con el contexto, las ideas y la sociedad. Ahora bien, el crítico también reflexiona sobre las reflexiones del escritor, así como de la estructura y sus asuntos formales de su obra. De esa manera, no se limita a ser escritor él también, sino que expande el ámbito de lo literario en la medida en que suministra evaluaciones sobre lo que puede ser considerado relevante, trascendente, conmovedor y en general que puede ser considerado arte. De otra parte, la crítica es un diálogo, porque una obra no puede ser considerada un texto final al que nada se le puede agregar y el actor de leer y de valorar lo leído. Es un acto que cierra el ciclo del acto creativo. Con esto nos lleva a seguir la idea de Cortázar, acerca de que la literatura o los libros no son una avenida en un solo sentido, sino que entre el autor y sus lectores, y el crítico lo es, hay una relación fecunda. De esta manera, los lectores son parte del acto creativo de la obra al asumir de manera cómplice con el autor una lectura activa que interroga la obra. Por tanto, la crítica lo que hace es recoger las ideas, historias, reflexiones acerca de la obra literaria, devolverle otras ideas, complementarlas o contradecirlas, formularle preguntas, inquietudes u observaciones. Si el acto creativo implica que el escritor está interrogando al universo, como lo plantea Genet, el crítico puede y debe también formular sus interrogantes, pues después de todo no es un simple trabajador que desmonta los componentes de una obra para ver de qué está hecha, pues el andamiaje es similar y no solo está hecha de estructuras, sino de ideas, de historias. Por ello, el crítico con sus propias convicciones, dudas, conocimientos y obsesiones enriquece la percepción de la obra. En la actualidad, el crítico literario se justifica como un actor del universo y en tal sentido, su función esencial debe ser la de aportar a su expansión en diversos sentidos. En primer lugar, contribuye a la divulgación de obras y autores. En la actualidad, donde encontramos proliferación de estos, el tiempo, además que es limitado, se necesita de personas que sirvan de filtro y a la vez de divulgadores de obras y autores, ya sea bajo la mirada de la crítica literaria académica o periodística, de tal suerte que el público tenga una opción de escoger apoyada en valoraciones profesionales. En este sentido, la crítica puede también reivindicar o abordar también obras poco conocidas, tal vez olvidadas. En segundo lugar, el crítico funge como guía que contribuye a desentrañar las formas, las estructuras de la narrativa como aporte al desarrollo y estudio de la literatura. Aunque los escritores en general deben tener una habilidad para descomponer las obras de los grandes escritores y aprender de ello, los críticos pueden abordar esa tarea de una manera sistemática y pedagógica. Se requiere de críticos con la capacidad de percibir tendencias, de ver las interacciones de la literatura y sus contextos, y en general de todo estudio que aporte a ubicar esta bella manifestación dentro del proceso evolutivo de la humanidad.